dirá Peña Nieto, ningún chile nos embona, ¿no? Ya ves de las frases sabrosas de Peña Nieto. ¿Tendrás lo de la semana pasada, Ricardo, que habló en Guatemala Peña Nieto de inmigración? Que yo lo criticaba porque decía, qué fácil irse a otro país a hablar de inmigración. ¿Cómo puede ser posible que Peña Nieto nada más vea ante esta cátedra que estaba dando sobre inmigración Angela Merkel? Para que vea las estaturas, y no me refiero a la física, sino a la moral y a la política de los personajes, ¿no? Angela Merkel diciendo los muros no van a funcionar, y Peña Nieto ni por accidente dice lo que fue a presumir o a proponer en Guatemala. ¿Qué de plano Peña Nieto le tiene miedo a Donald Trump? A ver, esto fue lo que dijo en Guatemala la semana pasada Enrique Peña Nieto. Ni eso repitió frente a estas clasecitas que le dio Angela Merkel el sábado en la Ciudad de México. La unión de Guatemala y México va más allá de la frontera que compartimos. Hoy vemos en nuestra vecindad y de nuestra vecindad un poderoso vínculo de integración, de cooperación y de solidaridad. Nuestra frontera común tiene el potencial para ser una zona segura, próspera y dinámica. Por ello estamos trabajando en asuntos prioritarios para lograr una mejor integración mesoamericana. Acordamos, como ya lo señaló el propio presidente Jimmy Morales, avanzar en la modernización de la infraestructura fronteriza con el objetivo de mejorar el tránsito de bienes y personas entre nuestros territorios. Reconocimos que nuestro acuerdo comercial todavía tiene mucho que ofrecer para incentivar mayores inversiones recíprocas, generar más empleos y mejorar la integración comercial. En el caso de la migración, mexicanos y guatemaltecos acordamos trabajar de manera corresponsable. México reiteró su firme disposición para reconocer las contribuciones de los migrantes al desarrollo y proteger sus derechos sin importar su condición migratoria. Y lo más importante, coincidimos en desterrar los discursos de odio y discriminación en contra de nuestros hermanos migrantes. Fíjese cómo son las cosas, bla, 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 bla. Córtamelo, Ricardo, por favor. Fíjese cómo son las cosas que llega a México de regreso Enrique Peña Nieto y se desata la polémica por una caricatura. Ya, al rato la mostramos, compañeros, porque quiero tomarme el tiempo para hablar de esta caricatura de tinte racista publicada por Alarcón, el caricaturista, en El Heraldo, en México. Y mientras Peña Nieto va y dice a Guatemala, hay que acabar con los discursos de discriminación, de racismo, pácatela, regresa para la polémica de la caricatura en un periódico de los grandes en México, que pues obviamente ha ofendido a muchos hermanos guatemaltecos. Pero la pregunta que yo tengo, ¿esa coordinación con Guatemala será bajo las órdenes de Estados Unidos? Porque estaba revisando un reportaje especial firmado por Isaín Mandujano, a quien buscaremos más adelante en el programa, corresponsal de la revista Proceso en Chiapas, que habla de un plan de Estados Unidos para controlar la frontera México-Guatemala. Y esto es importante por lo que acaba de escuchar y ver que dijo Enrique Peña Nieto en Guatemala la semana pasada. Le leo solamente el primer párrafo de este reportaje, de este reportaje especial de Isaín Mandujano para la revista Proceso. Organizaciones defensoras de migrantes y activistas por los derechos humanos detectaron desde principios de este año que comenzó a concretarse un plan para que el Comando Sur de Estados Unidos controle la frontera de México y Guatemala mediante una base en el Petén, donde históricamente la militarización solo ha incrementado la violencia, el desplazamiento de los pueblos y la represión. Y aunque el objetivo oficial es combatir al crimen organizado, los activistas denuncian que más bien se buscará contener los flujos migratorios hacia el norte. Y le agradezco a Laura Carlsen, investigadora del programa, directora del programa de las Américas del Centro para la Política Internacional, que nos tome la llamada para hablar de este tema. Laura, gracias por acompañarnos en Sin Censura. ¿Cómo le va?
Muchas gracias por la invitación. Oiga, y disculpe que se tuvo que estar ahí en la línea escuchando las críticas de este servidor, pero desde este espacio somos muy críticos y que todos los comentarios sean para el respeto de todos en al menos nuestro país. No podemos ser candil de la calle y obscuridad de la casa cuando pedimos respeto para los migrantes. En México debe de ser un tema importante esto que publica la revista Proceso. Hay, desde su perspectiva, este plan para que Estados Unidos controle la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Qué sabe de esto? Sí, claro que sí. Nosotros tenemos la sede del programa en la Ciudad de México y yo como ciudadana mexicana y estadounidense he estado trabajando la relación entre los dos países desde una perspectiva crítica desde hace muchos años. Y hemos visto un proceso paulatino de militarización, pero ese es un gran paso adelante, desgraciadamente. El plan empezó con un anuncio. Primero había una reunión secreta entre Comando Sur, Comando Norte, porque ahora están integrando a México en el Comando Norte de Colorado Springs, y los mexicanos en Tapachula en abril, y después tenemos la reunión en Cozumel, en donde se formaliza este plan, y ahora en esta semana, el 14 a 15 de junio, se van a reunir el gobierno de México como anfitrión en la sede de Comando Sur para hablar del plan centroamericano. Entonces, esto es una prueba, primero, el mero hecho de que están en la sede de Comando Sur, cuando México como Estado soberano ha marcado una distancia de los planes hegemónicos de los Estados Unidos y sobre todo del Pentágono. Ahora es anfitrión de una reunión en Comando Sur para reforzar fronteras entre México y Guatemala, evidentemente, y también entre los países de Centroamérica, para que no lleguen los migrantes, la mayor parte refugiados centroamericanos, al país de Donald Trump. Esa es una vergüenza mayor para México, y es algo que estamos viendo con mucha preocupación y con mucha tristeza. Claro, y yo lo he llamado a hacerle el trabajo sucio a Estados Unidos desde que Barack Obama era presidente de Estados Unidos, cuando se vino la crisis de menores, de niños que cruzaban la frontera solos y bueno, les apretaron el cinturón, les jalaron la rienda, y desafortunadamente esta instalación de Estados Unidos del área guatemalteca sería pues una confirmación de que no estábamos tan locos aquellos que decíamos que Estados Unidos estaba presionando para que en México, para que en Guatemala se hiciera el trabajo sucio y no llegaran tantos migrantes, generando la crisis en la frontera entre México y Estados Unidos. Más o menos así es la película, Laura. Sí, exactamente, porque si empezó, entonces hay una crisis supuestamente humanitaria de la llegada de niños no acompañados, que responde a crisis reales en los países de Centroamérica, sobre todo lo que llaman el Triángulo Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala, donde la combinación del hambre y la violencia expulsa a la gente para sobrevivir. En muchos casos, esa es la definición de refugiado. Sin embargo, en lugar de que el país de México y de los Estados Unidos respetan los derechos internacionales de los y las refugiados, ellos rechazan a esta gente, y Estados Unidos empieza a decir, mira, nosotros vamos a darles dinero. Empiezan a canalizar una parte de lo que es la iniciativa Mérida, este paquete de ayuda que han dado a México para militarización bajo la guerra supuestamente contra el narcotráfico, y esto va a empezar a reforzar la frontera sur. Esa es la respuesta, el plan Frontera Sur del presidente Peña Nieto en ese momento. Y desde entonces
este proceso de militarización y de cerrar las posibilidades de, por ejemplo, subirse al tren, que siempre fue muy peligroso, pero resolvía algunos problemas de transporte para los y las migrantes, hay una serie de medidas, retenes hasta 100 kilómetros dentro del país para pararlos. Hay una cacería de migrantes en la frontera sur que ha hecho que todo es más difícil para esta gente que ya viene de situaciones límites. Y con esto hay dos partes de la reunión y del plan. Viene de la Alianza para la Prosperidad, que ya estaba hablando de ayudar a Centroamérica, pero de una manera que no ayuda, porque la ayuda tenía dos partes. Tenía la militarización de las fronteras para prohibir la salida de personas que realmente tienen que salir por sus situaciones, y por otra parte las supuestas causas que son económicas, pero en este caso la receta es más de lo mismo que los han expulsado en primer lugar. Es decir, megaproyectos que desplaza a la gente, inversiones extranjeras que les quitas la posibilidad de en muchos casos de vivir en su tierra, sobre todo en el campo, una serie de cosas que en realidad son ventajas para inversionistas más que soluciones para el problema de la exclusión del sistema que enfrentan mucha gente en estos países. No está de más decir que esto no es noticia en los principales diarios de México, en los principales espacios informativos. Hoy, y como todos los días, ustedes verán en la parte de atrás en la pantalla, yo reviso las portadas de todos: El Financiero, El Economista, El Universal, El Sol de México, Excelsior, Milenio, Reforma, y no está. Cuando creo que es una noticia de 8 columnas, porque, digo, corríjame si estoy equivocado de esta percepción, Laura, estamos platicando con Laura Carlsen, directora de programa de las Américas del Centro para la Política Internacional. Es intervencionismo al mero estilo del policía del mundo, como muchos señalan a Estados Unidos, ir a meter la mano a otros países para que se haga el trabajo que no han podido hacer ellos. Es intervenir en la vida política, social entre México y Guatemala. ¿Así lo podemos entender con todas sus letras desde su perspectiva, Laura? Sí, sí, y es imponer una agenda de seguridad nacional de los Estados Unidos a México, cuando eso no tiene que ver con la realidad, con las realidades, las necesidades de México en seguridad. Es decir, que las personas migrantes no representan una amenaza a nadie, representan personas que necesitan ayuda, ¿no? Entonces, tener que aceptar esta agenda de los Estados Unidos, que es racista, que es nativista y que es francamente insultante no solo a Centroamérica, sino a México también, es completamente hacer el trabajo sucio. Y ese es el grave problema, y nadie está, muy pocas personas, como dices, están hablando de esto. Ahora en 2 días empieza la reunión. Ya vieron que algunas organizaciones, porque se firmó un manifiesto, por esto salió la nota, afortunadamente, de muchas organizaciones sociales de México y Centroamérica protestando por ese proceso de militarización bajo la batuta del Comando Sur. Y como esto ha salido, están tratando de mantenerlo a bajo perfil lo más posible, sobre todo la parte militar. Va el vicepresidente para dar el discurso el día de la prosperidad y los programas económicos, pero nadie quiere hablar de la parte militar. Sin embargo, tenemos que estar muy pendientes para ver qué pasa, porque en esta reunión se va a definir una serie de relaciones y de políticas que van a tener un impacto terrible en la gente. Si la gente sigue saliendo de Centroamérica, y van a seguir saliendo pues cada vez más,
si se imponen ese tipo de proyectos que quiere los Estados Unidos y se cierra la frontera norte con los Estados Unidos, entonces tenemos una situación en que México recibe a esta gente o deporta a esta gente y las contradicciones, las tensiones sociales empiezan a crecer y crecer, y del sentido personal, pues se pone a muchísimas personas, hombres, mujeres, niños y niñas, frente a situaciones de gran peligro. Estoy de acuerdo, Laura, pues estaremos al pendiente y si nos permite la estaremos molestando porque es un tema de suma importancia para este espacio sin censura y desde esta trinchera acá en Estados Unidos le mandamos un abrazo y gracias por su tiempo. Igualmente, con mucho gusto. Laura Carlson, investigadora, directora del Programa de las Américas del Centro para la Política Internacional. Y ya que estamos hablando de estas cosas, reabren más de 1,300 casos de inmigrantes que Obama había salvado de la deportación. Así está de camarona, de perra la cosa con Donald Trump como presidente. Reabren más de 1,300 casos de inmigrantes que Obama había salvado de la deportación. También en Estados Unidos, en Orlando, honran a las víctimas del Club Pulse un año después de la matanza en el Club Gay allá en Orlando, Florida. Jeff Sessions testificará en el Senado por acusaciones de exdirector del FBI. Tenemos más detalles. En Puerto Rico hubo un proceso electoral con bajísima participación, pero la gran mayoría de los boricuas que participaron apoya convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos. Mi pregunta, ¿los estadounidenses querrán otro estado? ¿Buscarán hacer eco de esto que quieren los boricuas? Yo voy a decir como el príncipe de la canción José José, pero lo dudo, También en Chicago, violencia. En este fin de semana pasado, calientito, deja saldo de 6 muertos y 37 heridos durante el fin de semana. De hecho, hubo tiroteo en una de las playas del sur. 2 jóvenes se encuentran graves en el hospital luego de recibir balazos. Y también tenemos detalles. Y yo sé que muchas personas estarán esperando que hable del pedido de anulación del proceso electoral en el Estado de México, convertido en un cochinero. Pues sí, vamos a platicar de eso. Ya no solo es Morena, sino el PAN, el PRD y el Partido del Trabajo también van a solicitar anular la elección en el Estado de México. Pero el problema es que traen el PRD y Morena un pleito ahí casado que, mire, no le beneficia a nadie. El Comité Ejecutivo del PAN decidió presentar un juicio de inconformidad contra el resultado de la elección de gobernador en el Estado de México, pues estuvo plagada de irregularidades de principio a fin. El PAN, Para Acción Nacional en Estado de México se vivió una auténtica elección de Estado y no podemos permitir que esto siga ocurriendo de manera impune. Creo que le están regresando el favor a Andrés Manuel López Obrador y a Morena. Morena se ha unido al Frente Amplio para defender el voto en Coahuila, a pesar de que las autoridades han confirmado a Riquelme como el ganador de las elecciones, al candidato del PRI como ganador.